Buenas a todos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad les hablaremos sobre el tema de gravitación universal, en la cual se contemplan las interacciones entre partículas o objetos debido a su masa. Es decir, la protagonista en este tema es la masa. Es necesario destacar que estas interacciones son visibles a escalas planetarias. Sin más hacer que referencia, empecemos. Vamos con nuestro primer punto, que son los tipos de fuerza. Existen distintas maneras de clasificar las fuerzas. Aquí lo hacemos de acuerdo según la forma en que interactúan los cuerpos. Primero tenemos la fuerza de contacto. Este supone que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo el que se aplica dicha fuerza. Un ejemplo sencillo sería tal cual como está en la imagen: mover una caja. Eso es una fuerza de contacto. Y la otra fuerza es la conocida como fuerza a distancia. Esta fuerza no requiere contacto físico y hay varios ejemplos. Entonces, el primer ejemplo sería la fuerza magnética. El segundo ejemplo sería el planeta y cualquier objeto que esté cerca del planeta Tierra. Esa sería la fuerza gravitacional. Y estas fuerzas de distancia existen dos. La primera es la fuerza de atracción y la segunda es la fuerza de repulsión. En las interacciones gravitacionales solamente se manifiesta la fuerza de atracción. Pasemos a la siguiente lámina. Hablemos ahora sobre la ley de gravitación universal de Newton. La lámina nos dice lo siguiente: toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Si las partículas tienen masa m1 y m2 y están separadas a una distancia r, la magnitud de esta fuerza gravitacional es... Aquí está la fuerza gravitacional, es igual aquí una constante por el producto de las masas entre la distancia que la separa elevado a la 2, donde G es una constante llamada constante de gravitación universal. Su valor en unidades del Sistema Internacional, o SI sencillamente, es 6,663 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Es necesario aclarar que este primer tratamiento, primera fórmula, es de carácter escalar, porque recuerden que la fuerza es un vector, pero debemos rescatar las variables que están involucradas en esta fórmula. Primero debemos tener en cuenta las masas de ambos objetos y segundo, la distancia que los separa. G es básicamente una constante, es decir, su valor no se modificará en ningún momento. Pasemos a la siguiente lámina. Ahora bien, ahora sí se plasmará la fórmula vectorial de la ley de gravitación universal y es necesario introducir el vector unitario. Ahora leamos la lámina. Esta fuerza se expresa en forma vectorial al definir un vector unitario R12, ya que este vector unitario se dirige de la partícula 1 a la partícula 2. La fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 es F12 igual a menos G por el producto de las masas entre la distancia que lo separa elevado a la 2 por el vector unitario. Aquí hay que prestar atención del porqué del signo negativo. Centrémonos primero en el vector unitario R12 y la fuerza 12, que es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Como pueden ver, el vector unitario tiene esta dirección, desde la partícula 1 hacia la partícula 2, y la fuerza 12 tiene dirección opuesta. Esto es debido a que la fuerza gravitacional es una fuerza de atracción. Esta es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 y lleva esta dirección. Entonces, como pueden apreciar,
ambos vectores tienen direcciones completamente opuestas. Entonces, esa es la razón del signo negativo. Otro aspecto por destacar es que la fuerza 1, 2 y 2, 1 son iguales en magnitud, pero direcciones opuestas. Esto es por la tercera ley de Newton. Recuerde que la fuerza 2, 1 es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1. Pasemos a la siguiente lámina. La fuerza gravitacional que ejerce una distribución de masa esféricamente simétrica y de tamaño finito sobre una partícula afuera de la distribución es la misma como si toda la masa de la distribución se concentrara en el centro. Por ejemplo, la magnitud de la fuerza que ejerce la Tierra en una partícula de masa m cerca de la superficie de la Tierra es fuerza gravitacional es igual a G por m de t, que es la masa de la Tierra, y m es la partícula del objeto que está cerca de la superficie de la Tierra, y rt es el radio de la Tierra. Ok, de acuerdo a lo planteado en esta lámina, nosotros podemos concentrar toda la masa de la Tierra, vamos a dibujarlo acá, lo podemos concentrar en un solo punto, y ese punto será el centro. Entonces vamos a suponer que aquí está el objeto cerca de la superficie de la Tierra. Digamos que tiene una altura h. Entonces, basado en el principio de que está cerca de la superficie de la Tierra, esa distancia o esa altura será despreciable, porque si está cerca de la Tierra, el radio de la Tierra es mucho mayor que esa distancia. Por tanto, si nosotros vamos a determinar la fuerza gravitacional entre el punto que está a una distancia h de la superficie de la Tierra y toda la masa de la Tierra que se concentró en este punto, la distancia sencillamente será el radio de la Tierra. Y así es como se determinaría la fuerza gravitacional con que ejerce la Tierra hacia el objeto, ¿no? Pasemos entonces a la siguiente lámina. Vamos con el primer ejemplo de este tema. Dice, 3 bolas de billar de 0.3 kilogramos se colocan sobre una mesa en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura. Los lados del triángulo tienen longitudes de A, 0.4 metros, B, 0.3 metros y C, que es la hipotenusa, 0.5 metros. Calcula el vector de fuerza gravitacional sobre la bola blanca designada M1, es decir, sobre esta bola, que resulta de las otras dos bolas, así como la magnitud y dirección de esta fuerza. Entonces el problema es sencillo. Recuerden que como estas partículas poseen masa, se pone de manifiesto una fuerza gravitacional, pero ustedes se preguntarán, en las bolas de billar no se ve ningún movimiento debido a esa fuerza gravitacional, y la respuesta es simplemente porque esa fuerza gravitacional es insignificante. Es un número muy pequeño y no lo apreciamos. Entonces vamos a resolver el problema. Ok. Como me están pidiendo la fuerza total resultante que ejerce la masa 2 y la masa 3, o la bola de billar 1, perdón, la bola de billar 2 y la bola de billar 3 sobre la masa 1, primero vamos a centrarnos en la partícula 3 o en la bola de billar número 3, la fuerza que ejerce sobre la partícula 1, ¿sí? Entonces recuerden que es una fuerza de atracción y por tanto lleva esta dirección, ¿sí? Y la dirección está en la X positiva. Y la fuerza con que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1 es de atracción y llevará esta dirección. Y será entonces la fuerza 2,1. Es decir, la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1. Entonces, como pueden apreciar, la dirección que lleva esa fuerza está en el eje de las ordenadas positivas, ¿sí? Es decir, en el eje Y positivo. Entonces ese es el primer cálculo que se hace. Acuérdense que la fórmula de la ley de gravitación universal es la constante G
por el producto de la masa, es decir, M2 y M1. Como se tratan de las mismas bolas de billar, tendrán el mismo valor numérico de las masas, es decir, 0.3 kilogramos. Y la distancia que están separadas, la bola de billar número 2 y 1 es A. A nos dice que es 0.4 metros. Entonces simplemente lo que hacemos es una sustitución. Y por supuesto el vector unitario. El vector unitario que identifica al Y positivo es J positivo. Entonces hacemos los respectivos cálculos y nos arroja que la fuerza 2.1 es 3.75 por 10 a la menos 11 J newton. Entonces, como pueden apreciar, esa fuerza es insignificante. Ahora vamos a determinar la fuerza 3.1. Es decir, la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre la partícula 1, que es esta que está acá. Entonces, recurrimos a la fórmula, sería la constante G por el producto de la masa 3 y la masa 1 entre la distancia que los separa. La distancia que los separa es B y B es 0.3 metros. Entonces simplemente sustituimos la constante de gravitación universal, el valor de las masas y la distancia B, que es 0.3, y la fuerza 3.1 nos da como resultado 6.67 por 10 a la menos 11 y newton. Una cosa que tenemos que rescatar es la dirección. Fíjense que está en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X positivo, y el vector unitario correspondiente es Y. Acuérdense que los vectores unitarios son Y, que es en la dirección de X, J en la dirección de y K en la dirección de Z, si se trata de un sistema tridimensional. Ahora, para hallar la fuerza total, simplemente sumamos las dos fuerzas que previamente habíamos calculado. Sumamos la fuerza 3.1 y la fuerza 2.1. Esa será la fuerza total que se ejerce sobre la partícula 1 debido a la partícula 2 y a la partícula 3. Y para nosotros determinar la magnitud de esa fuerza, sencillamente sería la raíz cuadrada de la componente en X elevado a la 2 más la componente en Y elevado a la 2. ¿Sí? Esto por supuesto está en el orden de 10 a la menos 11 newton. Y eso da como resultado 7,65 por 10 a la menos 11 newton. Y por último, para hallar el ángulo, este ángulo θ, simplemente sería el arco tangente de la componente Y entre la componente en X. Es decir, 3.75, que es la componente en Y la componente en X es 6,67. A este valor, que es el cociente, que es 0,562, sacamos el arco tangente en nuestra calculadora y nos da 29.3 grados. Y con eso finalizaríamos esta primera sección de ley de gravitación universal de Newton.